contento y agradecido con Dios por la oportunidad que me da de predicar en esta Semana de Salud, por iniciar esta Semana de Salud. De verdad, yo espero que ustedes puedan aprender lo que yo aprendí y poner en práctica lo que el Señor me enseñó durante estos días de estudio que he tenido. Pero tengo una pequeña preocupación, porque en mi estudio tengo una historia que contarles, es real. Pero yo siento que si la cuento, nosotros vamos a entender rapidito lo que el Señor nos quiere enseñar y vamos a durar aquí 5 minutos. Pero se la va a contar igual. Antes de contársela, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Haremos. Querido buen Dios que estás en el cielo, Señor, nuevamente nos acercamos ante tu presencia, Señor, para pedirte sabiduría, Dios. Y para pedir, oh Señor, que tú nos ayudes, oh Dios, a aceptar y a poner en práctica tu palabra. Te lo pido, Jesús. Amén. Bien, rapidito, voy a hacer un cuento. La semana pasada yo fui a la barbería a cortarme el cabello porque tenía que estar al día simpático para poder ir al conquistador. Y resulta que mientras me estaban cortando el cabello, llegó una persona que inmediatamente atrajo la atención de los barberos, porque incluso la mía, porque me dejaron de cortar el pelo por hablar con él. Esta persona empieza a conversar, y yo me di cuenta que tenía ciertos rasgos políticos, por lo que estaba explicando, que conocía muy bien el sistema judicial, policial, militar de aquí de Yaracuy. Y en una de esas, el muchacho dice que gracias a un relato hablado, él encontró a una persona que había violado a su hermano. Y él dice que se montó en la moto y lo fue a buscar. Y cuando lo tuvo frente a frente, le dijo: te iba a matar, pero no lo va a poder hacer porque está detenido. Pero te digo que donde quiera que te vea te voy a matar. Y si no te mato a ti, voy a hacer a tu familia. Y las personas que estaban ahí como que, oye, sí, qué fuerte, ¿no? Y él decía: Dios no me lo pone en el camino. Y ellos, como son unas personas, los barberos, asisten a una iglesia, le decían: pero es que Dios no te lo va a poner en el camino nunca para que tú hagas eso. Más bien te lo quita del camino porque sabes que vas a hacer un gran mal. Y así él estuvo mencionando, diciendo toda la conversación, que donde lo iba a ver, lo iban a matar. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué está expresando este muchacho con estas palabras? Rencor. Dolor. Rencor. ¿Qué más está expresando? Rabia. ¿Qué más está expresando? Ira. Ira. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¿Qué desea? Venganza. Venganza. ¿Qué más desea? ¿Qué más desea? ¿Qué más desea por aquí? ¿Qué más desea? Fíjense que todo lo que han nombrado son emociones, son sentimientos como negativos, ¿verdad? Hasta el punto de querer ser vengados. Ahora nos preguntamos: ¿y esto qué tiene que ver con la salud? ¿Y esto qué tiene que ver con el perdón? ¿Por qué creen que esta persona tenía ese sentimiento de rabia, de venganza, de ira, de ansiedad? ¿Por qué creen? Había sido herido. Había sido herido un miembro de su familia. ¿Y qué estaba sucediendo con él? Le afectó. La máxima afectado. ¿Qué no había hecho esta persona? Quizás se sentía, No lo había perdonado. quizás se sentía culpable de que no De lo que cuidó pasó. de la persona que debía cuidar. Fíjense, todos estos sentimientos estaban en él porque era para él imposible perdonar a la persona que le había hecho daño. ¿A quién? A su hermano. Hermano, pero es algo difícil hoy. Es difícil. Muy ¿sí? difícil porque el acto de una violación es algo terrible. O sea, el tipo haga eso, uno no sabe cómo va a reaccionar. Es netamente humano, pues. Estamos de acuerdo, es algo difícil. Ahora que después uno vaya tratando de sanar las heridas, es algo que es con el tiempo, no es inmediato. Es algo, estoy de acuerdo, no es un problema sencillo, pero no me quiero enfocar en el problema.
sino en las emociones. en las emociones que esta persona estaba reflejando simplemente por no perdonar. Ahora, ¿es importante practicar el perdón, sí o no? Sí, importante. Sí, es muy importante, ¿verdad? Y a nosotros como seres humanos nos cuesta, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Por orgullo. ¿Por orgullo? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Tenemos el corazón duro. Porque tenemos el corazón somos duro. egoístas. Porque somos egoístas. Nos cuesta perdonar porque nosotros lo vemos como un símbolo de quizás de debilidad. Y cuando no nos gusta hacernos los débiles, entonces simplemente preferimos ser orgullosos, tener un corazón duro, y por eso es tan difícil perdonar. Pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Cuando perdonamos, ¿cómo nos sentimos? Nos podemos sentir psicológicamente en paz con nosotros mismos, ¿verdad? Y con las personas que nos rodean. Y cuando lo hacemos espiritualmente, hacemos lo que el Señor nos dice en el Padre Nuestro, o lo que nosotros le decimos al Señor cuando oramos al Padre Nuestro. ¿Se lo saben? Sí. Perdonen nuestras ofensas También No perdonamos a quienes nos perdonamos a quienes nos ofenden, ¿verdad? Hermano, como dijo Luisa, que porque él lo vio feo y no lo perdona. Algo leve, ¿verdad? Eso es fácil perdonar. Estamos claros que no es un problema sencillo, pero nosotros, por mucho menos que eso, hacemos un acto de que mira, si te veo no te hablo, si te veo miro para el otro lado, si te veo y estás mal no me importa, por mucho menos que eso. Y ojo, no estoy justificando el comportamiento de esa persona, de ese oficial, porque creo que es un oficial, no lo estoy justificando, pero es algo, sus sentimientos, no es por lo que le sucedió a su hermano, sino porque no ha podido ser valiente para perdonar a esa persona. Porque hace mucho tiempo, esto sí lo leí en un libro, en una matutina de nuestra iglesia, leí que a una madre le habían matado a su hijo. Y esa madre fue a buscar a la madre de la otra persona, le perdono, porque tú y yo hemos perdido un hijo. Ella, porque estaba muerto, y la otra persona, porque su hijo estaba preso. Así que, a pesar de las circunstancias que se nos pueden presentar en la vida, perdonar es un antídoto que nosotros, es una medicina que debemos poner en práctica en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el rencor, ayúdenme ustedes, el rencor, la ira, la venganza, ¿qué más? La El rabia. odio, la rabia, la ansiedad, van a tomar, nos van a comer poco a poco y no nos van a dejar vivir en paz. Ahora, yo quisiera hacerle esta pregunta. ¿Usted quiere conocer cómo vive una persona que nunca ha perdonado? ¿O que le cuesta perdonar? Sí. ¿Quieren conocer cómo vive? Claro. Sí. ¿Sí? Claro, ayúdame por favor. Ok. ¿Un voluntario por acá? Trata de poner el bolso en el mar. No sé. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien pesado. ¿Puede caminar con eso? Sí puedo, pero no disfrutar. Trate de caminar. ¿Cómo se siente? Ya que a mi casa no llego. No llega a su casa. Otra persona que quiera saber cómo se siente no perdonar. ¿Cómo se siente ahora? Se siente aliviado, ¿sí? Como Luisa pasa. ¿Otra persona? Vamos a pasar mal. Mira, vamos a pasar mal, y no pasa mal. Ella es una. Mira, vamos a pasar mal. ¿Cómo te sientes, Mireya? Pesado. Tú, ¿Alguna otra persona Vamos a pasar mal, que ya está el sector estudio y. que quiera saber lo que se siente no
Pasa, Mari. ¿Cómo se siente? ¿Se siente pesado? ¿Cómo se siente ahora? ¿Se siente libre? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿No? Yo no puedo. No puede, no importa. No importa. Muy bien. ¿Qué tal se sintieron? Sí, así es cuando uno calla algo que no lo deja en paz. Así es cuando una persona no tenemos un sentimiento que no nos deja vivir en paz, ¿verdad? Y eso es lo malo de no perdonar. Nunca vamos a vivir en paz. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar pensando en ¿qué? En la venganza. En el pasado, en lo que nos pasó. La persona que no perdona vive con el pasado en el presente. Un esclavo del pasado. Vive siendo un esclavo. Ahora, ¿cómo se sintieron cuando se quitaron el bolso? Se sintieron libres, ¿verdad? Relajados. Así es cuando nosotros podemos perdonar. Sentimos que nos quitamos ¿qué? Un peso de encima, ¿verdad? Decir perdón, me equivoqué, o decir te perdono por lo que hiciste, me hiciste mucho daño, pero te perdono. Es quitarnos ese sentimiento de rabia, de ira, ese sentimiento de ansiedad, de depresión que podemos tener por tener algo oculto en nuestro corazón, en nuestra vida, por mucho tiempo. Porque quizás hay cosas que a uno parece insignificantes, pero durante todo el tiempo que esa cosa, ese problema o esa emoción queda guardada en el corazón de la persona, va generando muchas emociones, muchos sentimientos y puede generar estrés, puede generar ansiedad, puede generar múltiples enfermedades mentales. Y por eso la Semana de Salud comienza específicamente hablando del perdón, porque si queremos tener salud, que creo que todos queremos tener salud, ¿verdad? Debemos tener salud mental. Y para tener una buena salud mental debemos practicar el perdón y pedir perdón si nosotros hemos herido a alguien. La Biblia nos enseña ejemplos del perdón y también nos enseña ejemplos de personas que no pidieron perdón. Vamos a ubicarnos en la historia de José. ¿Saben quién fue José? Sí. José y sus hermanos. ¿Saben lo que le pasó a José? Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 50, versículos 19 y 20. 50. ¿Sí? Si alguien lo tiene en la Biblia, lo puede leer mientras lo proyectan. Ahí está. No, es Génesis. Ese es 49 Isaías. Génesis. Tiene 50. Ajá, ahora sí. Está. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Le doy un poco de historia. José fue vendido por sus hermanos, siendo él muy pequeño, siendo él un niño, fue vendido por sus hermanos porque él despertó la envidia de sus hermanos porque los padres, su papá, lo querían mucho a él y fue vendido. Ahora, cuando él llega a Egipto, Dios tenía un propósito con él y él llega a ser un gobernador muy importante. Y donde vivían sus hermanos, hubo una hambre muy grande que tuvieron que pedirle comida a Egipto. ¿Sí? Ahora, para sorpresa de ellos, el gobernador de Egipto era su hermano José. ¿Y qué creen que sintieron los hermanos cuando vieron que era José? Miedo. ¿Sintieron miedo? Sombra. ¿Asombro? ¿Qué más sentirían? Fíjense, ellos lo vendieron a él. ¿Qué pensarían
¿qué iban a hacer? ¿Qué creen ustedes que ellos iban a pensar que José haría? Vengarse. Vengarse, ¿verdad? Sí, porque sentían culpa de lo que deberían. Se sentían culpables por lo que habían hecho, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de José? Mira, no temáis. José no lo estaba juzgando, ¿por qué? Porque José los había perdonado en su corazón. Ahora, imagínense si él no los hubiese perdonado, ¿qué hubiese hecho teniendo el poder que tenía? Una hora. Hubiese podido hacer algo muy malo con ellos, ¿verdad? Pero él los perdonó. Ahora, otra historia. ¿Saben quién es el hijo pródigo? Sí. ¿Conocemos la historia? ¿Sí? Él le dijo, ¿qué le dijo él a su papá? Dame la parte que me toca, me voy. ¿Qué le parece esa palabra? Si ustedes tienen hijos, que creo que sí tienen, ¿cómo se sentirían si su hijo le dijera, papá, dame mi herencia, que yo me quiero ir? Ay, no, qué feo. ¿Cómo se sentirían? Los ayudo. ¿La herencia se da en qué ámbito o en qué contexto? De muerte, ¿verdad? Entonces, yo me imagino a ese hijo diciéndole a su papá, papá, mira, yo no quiero vivir contigo, no me interesa estar contigo, lo que pase contigo no me importa, dame la herencia que yo me quiero ir. Prácticamente, desde mi perspectiva, le está diciendo, muérete. ¿Sí? No me importa lo que pase contigo. Es más, si en ese tiempo hubiesen existido los asilos de ancianos, va el hijo, lleva a su papá allá y se olvida de él, porque le está pidiendo la herencia. Y el papá dice en la Biblia que les repartió sus bienes. La Biblia nos cuenta que el hijo se comió el dinero, vivió perdidamente y después de eso reflexionó y quiso volver a casa de su padre. Y cuando su padre lo estaba mirando desde la ventana, cuando lo vio, ¿qué pensaron ustedes que hizo? ¿Qué creen ustedes que hizo el padre? ¿Cómo? Le hizo un paquete, lo esperó con una correa, lo regañó, le dijo, vete de aquí, muchacho, ya tú no eres mi hijo. Y corrió y se echó solo. Fíjense, y levantándose vino su padre, y cuando vio, aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense, ya su padre también lo había perdonado. Y por eso pudo hacer lo que él hizo. Pero cualquiera de nosotros posiblemente hubiésemos hecho, hermano. Mira, aquí no tienes nada que hacer. ¿Por qué nunca chacho? Ajá. Usted no tiene absolutamente nada que hacer aquí. La Biblia nos enseña. Ya no tenía derecho porque él ya le vendió su herencia. Sí, después de que venga. La Biblia también nos enseña la persona, el caso de una persona que no perdonó. Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Ya yo voy a dar la cita bíblica. Vamos a buscar el libro de Mateos, capítulo 18, versículos 21 y 35. ¿18? 21 al 35. Bien, aquí tenemos la historia de una persona que le debía mucho dinero a un rey. Tenía una deuda inmensa que él no podía pagar ni en 100 vidas. Resulta que él va al rey y le pide perdón, y el rey perdona su deuda. Pero esta persona, nos dice la Biblia, que tenía también una persona que le debía dinero a él mucho menor. Y cuando esta persona le pide perdón, le pide tiempo para que le diera y él poder pagar lo que le debía, ¿qué creen ustedes que hizo él? No lo perdonó, ni siquiera le dio tiempo.
Ahora, al rey enterarse de lo que había acontecido, el rey se molestó tanto porque no había practicado el perdón como él había sido perdonado y le quitó su beneplácito y lo castigó. Y esto nos recuerda muy bien lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña el Padre Nuestro, que nosotros debemos perdonar así como Dios nos perdona a nosotros. Hay un versículo que quiero que podamos leer y está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Fíjense cómo dice. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Cuando estéis orando. Me gusta cómo comienza el versículo porque nos dice cuando estéis orando. Cuando estemos hablando con Dios, perdona. Es decir, cuando nosotros estemos hablando con Dios, ¿qué debemos hacer? Señor, no soporto a Claudio. No soporto a Claudio, me tiene cansado con la canción de los animales. Es que no se sabe otra. Fíjense, cuando estéis orando, perdonad. ¿Y por qué tiene que ser cuando estemos orando? Debemos llevar ese sentimiento al Padre para que humano. ¿Por qué es tan difícil para nosotros quitarnos ese sentimiento de rabia, de ira, que debemos primero llevárselo a quién? A Dios. Al Señor. Así que si nosotros tenemos algo contra alguien, primero debemos decirle a quién, a Dios, para que Él nos ayude a perdonar. Y cuando nosotros podamos ver a esa persona, poder decirle, mira, te disculpo por esto, o te quiero pedir perdón por esto. Hay un video muy cómico de una niña, es un video a modo de chiste, donde ella está sentada en un carro y ella dice, lo siento, me equivoqué, lo siento, me equivoqué, lo siento, me equivoqué. La niña está practicando porque ella va a pedir perdón. Y resulta que cuando la niña se baja del carro para decirle a la persona lo que había practicado, le dice, ¿me vas a pedir perdón o qué? Porque es que es muy difícil para nosotros hacerlo. Por eso la Biblia nos dice que cuando oremos, entonces es el momento para perdonar. Sigue diciendo, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Siguiente versículo. Porque si vosotros, ¿qué cosa? No perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que es algo muy importante que nosotros debemos comenzar a practicar si no lo estamos haciendo, que debemos comenzar a aprender si no es muy difícil, porque estoy seguro que sí lo es, porque a mí a veces me cuesta hacerlo, a veces me cuesta olvidar lo que está atrás, a veces me cuesta soltar lo que tengo que soltar y vivo con un peso como esa mochila que sabemos que no es fácil de llevar. Y lo triste, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es que a veces el ser humano se acostumbra a cargar el peso, que pase lo que pase, no lo siente. No, es que si nosotros como cristianos nos perdonamos, difícilmente vamos a entrar al reino de los cielos. Sí. Porque nada impuro entra en el cielo. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de sanarnos nosotros para el tema de la fe. A eso Y a iba. medida que nos perdonamos, se endurece nuestro corazón. A eso iba muy bien. ¿Por qué? Porque como nos acostumbramos a cargar el peso, nos acostumbramos a sentirlo pesado, que para nosotros se hizo ¿qué? Normal. Se hizo rutinario, se hizo parte de nuestra vida, entonces ocurre algo que es muy malo para nosotros y es ponernos lejos del alcance del Señor. Entonces cuando hacemos algo malo, para nosotros es normal, porque nunca hemos llevado nuestro sentimiento al Señor y el Señor nunca nos perdonó. Y como el Señor nunca nos perdonó, nunca sentimos la necesidad de disculparnos, entonces vivimos llenos de amargura, llenos de ira, llenos de resentimiento, llenos de emociones negativas
que el Señor simplemente no puede hacer nada con nosotros porque nos acostumbramos a vivir con ese peso, que nos hace imposible soltar la mochila. Y por eso, para tener buena salud, debemos empezar a practicar el perdón. La persona que anda así se conoce porque no vive feliz, anda amargado, anda disparado, todo de molesta. Bien, para ir terminando, quisiera que habláramos de el máximo ejemplo de perdón que nosotros conocemos, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Algo maravilloso del perdón es que produce algo muy interesante o muy grande, aparte de que las personas sienten paz, se sienten bien consigo mismas, ocurre algo mejor. Vamos a ver qué creen, qué piensan ustedes que puede ocurrir. Si yo me peleo con Claudio y yo le pido disculpas a Claudia, o Claudio me pide disculpas a mí, ¿qué va a ocurrir después? Yo pienso que la amistad se va a volver más fuerte. Ajá, ¿cómo se llama eso? Reconciliación. Hay una reconciliación. ¿Y el Señor qué vino a hacer aquí en la tierra? Vino a reconciliarnos ¿con quién? Consigo mismo. Con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, fíjense lo maravilloso que es el perdón. No solamente nos quita el peso de la mochila, nos quita el peso de las emociones negativas, sino que nos reconcilia, hace puentes para que las personas puedan llegar entre sí y también nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Porque eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús, a reconciliarnos con nuestro Dios. Porque si estamos reconciliados, quiere decir que éramos en algún momento enemigos del Señor. Pero gracias a nuestro Señor Jesús nos reconcilió con nuestro Dios y ahora gozamos de una amistad únicamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo digo que claro que sí es muy difícil, pero cuando uno está orando y tú tienes odio, rencor en tu corazón, esa oración no va a calar ni va a ayudarte en nada, porque esa oración es falsa totalmente. Tú estás mal, delante de Dios estás mal, pidiendo algo y no sientes el corazón. Ajá. Bien, ahora, ¿qué vamos a poner en práctica de un día en adelante? ¿Qué vamos a empezar a promover? El perdón. El perdón. Vamos a empezar a promover el perdón desde nuestra casa. ¿Sí? Si estamos disgustados con nuestros hermanos, perdón. Si estamos disgustados con nuestros padres, con nuestros hijos, perdón. Si estamos disgustados con nuestros amigos, perdón. Con nuestras esposas o esposas con esposos, perdón. Porque si no lo promovemos en nuestra casa, va a ser imposible que lo podamos hacer con nuestros semejantes afuera, bien sean nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros trabajadores, nuestros alumnos, nuestros pacientes, quien sea. Va a ser difícil hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos en nuestra casa con las personas que vemos, va a ser imposible hacerlo con nuestro Rey de Reyes, reconocer las faltas que tenemos delante de Él. Así que nos conviene, es una necesidad empezar a pedir perdón. Y no solamente empezar a pedir perdón, sino a empezar a perdonar. Porque puede ser que nos pidan disculpas, pero nosotros no. Ya te hice la cruz. Ya conmigo perdiste. Eso no es lo que el Señor quiere con nosotros. El Señor quiere reconciliarse con nosotros y que nosotros podamos hacer puentes con las demás personas. Hermana Clara, ¿iba a decir algo para terminar? Sí, esto que acaba de decir es importante, porque no hay que empezar de la falta. Cuando yo estaba pequeña éramos 9 hijos, 8 hembras y un varón. Las hembras vivían peleándose. Y a veces pasaban mucho tiempo sin hablarse en la misma casa. Yo soy la penúltima de esa familia, y a mí me dolía ver que me mandaban a mí a decirle una cosa y después a la otra y decía, ¿y por qué no se habla?
Yo viendo eso, ese rencor que se transformaba en ella, decidí que en mi casa ningún niño se podía hablar. Así que antes de terminar el día, hacía que cualquiera de nosotros sabía que se peleaban o ella que no se trataba, lo unían. ¿Por qué? Porque es difícil cuando uno está pequeño ver ese estilo de vida, pues, de que las hermanas se estén peleando. Es muy difícil, se siente como muy feo. Es feo ver que un hermano no trate al otro en la misma casa. Entonces, yo decidí en mi casa eso y nadie estaba bravo con nada. Aquí se pasaban cosas, pero aquí se siguen hablando porque son hermanos, somos familia. Y así lo pienso. Amén. Bien, hermano, amigos, para terminar, ¿quién se va a llevar la mochila? No, Yo que la traje. se le regaló una que tiene más fuerza. ¿Quién se va a llevar la mochila? Nadie, no. Nadie, ¿cierto? Amén. Vamos a pedirle gracias al Señor, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha ayudado a soltar la mochila. Bien, oremos. Querido Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque por medio de tu palabra aprendemos la importancia del perdón, Dios. Sabemos, Señor, que es difícil para el ser humano perdonar, pero también sabemos, Señor, que tu poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso queremos suplicarte y pedirte, oh Dios, que nos ayudes a ser perdonados y nos ayudes a perdonar a las personas que nos hicieron daño, Señor. Gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros, oh Dios. Te pido todas estas cosas en Jesús. Amén. Amén.